Aleluya, otro día más aquí en nuestro podcast. Es una bendición bella poder llegar hasta sus hogares y poder discipularnos juntos, aprender juntos y platicar de la palabra del Señor. Y veo que ya están conectándose bastantes ahí en el Facebook Live para poder recibir este discipulado y que juntos podamos aprender. Así que qué bueno que ya estén ahí en casita. Pastora, te dejo el tiempo para que te presentes, saludes y nos digas de qué se trata el discipulado el día de hoy. Amén. Muy buenas noches, amados. Nuevamente estamos acá disfrutando de las bendiciones que nos da Papito. El día de hoy tenemos la parte 2 del discipulado de discernimiento. Wow. Y estamos a la expectativa de qué es lo que va a hacer el Señor, de qué es lo que nos va a enseñar el día de hoy Papito. Le damos gracias al Señor, amén, porque juntamente vamos a aprender ustedes y vamos a aprender nosotros. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Janita, por estar ahí. Te bendecimos. Muchas gracias, cielo, por estar acá. Gracias por invitarme. Aleluya. Es una bendición preciosa poder estar. Fíjate que cada vez que nos toca también este podcast, así como cada servicio, ¿no? Que hay una especie como de una expectativa de lo que Dios va a hacer con nosotros, cómo Dios nos va a transformar, qué va a hacer el Espíritu Santo. Así es también este discipulado, esperándolo el día martes para que podamos juntos sentarnos y discipularnos, porque recibimos una orden directa del Señor que este era el tiempo de hacer esto y por eso es que lo estamos haciendo. Así que esperamos de que sea de edificación para sus vidas, a que hagan sus preguntas, sus aportaciones y que juntos aprendamos. Un saludo a todos. Veo ahí a muchos que ya están conectaditos saludando, pero si me meto a saludar se nos va a ir el tiempo y nos va a faltar más de alguno. Entonces preferimos saludar a todos. Muchas gracias, porque después sí leemos todo, ¿verdad? Para que no crean de que es por gusto que nos escriben acá y que nos saludan todos. Muchas gracias a todos los que profetizan en casa. Saben de que esto es una herramienta necesaria de recibir y muchas gracias, porque veo que ahí están los que profetizan en casa, Pan, Mosto y Aceite, Pan del Conectados, que saben de que no pueden perderse este discipulado porque es parte del equipamiento integral que necesitamos para poder seguir creciendo en ese don precioso y en el ministerio de profeta. Bueno, vamos a entrar de lleno entonces a lo que sería nuestra parte 2 de lo que es el don de discernimiento de espíritu, y para ello estuvimos analizando. Voy a hacer un resumen de 1 minuto o 2 minutos de lo que vimos la semana pasada para entrar a la parte 2. Quiero que vean que el discernimiento de espíritu, estábamos hablando que es tener los ojos espirituales abiertos. Estuvimos viendo la clasificación de los dones de inspiración, los dones de revelación y los dones de poder. Ya van a aparecer ahí en su pantalla la diferente clasificación. Estuvimos analizando también las 2 palabras de discernimiento de espíritus, que es diacrisis y pneuma. Diacrisis es distinción, mientras que pneuma es un espíritu. Entonces, discernimiento de espíritus, estuvimos platicando que es hacer distinción de un espíritu, poder distinguir los espíritus. Estuvimos también hablando por qué se necesita el don de discernimiento de espíritus. Si te recuerdas, pastora, que ahí fue mucho lo que nos detuvimos para poder desarrollar prácticamente el discipulado la semana pasada. ¿Por qué se necesita el don de discernimiento de espíritus? Y estuvimos viendo que hay una definición de lo falso y lo verdadero, y estuvimos analizando que se necesita el don de discernimiento de espíritus porque lo falso no es lo contrario, sino es una copia lo más parecida, pero su esencia siempre va a ser conducir al error. Entonces, por eso necesitamos discernimiento de espíritu, porque no es lo contrario, es lo que se parece mucho, pero que va a llevar al error. Luego necesitamos el don de discernimiento de espíritu, porque nuestra lucha no es contra humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales. Entonces necesitamos ese discernimiento de espíritu porque nuestra lucha es espiritual. Número 3, se necesita, 2 Corintios 11:4, se necesita el discernimiento de espíritus, porque si vienen predicando a otro Jesús o recibís otro espíritu, dice la Biblia, y que puede traer otro evangelio. Entonces hay que tener discernimiento para saber todo ello. Número 4, estuvimos analizando que hay falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Entonces, ¿por qué necesitamos discernimiento de espíritu? Porque hay obreros o ministros, no sería obreros, está mal dicho. Voy a retractarme, retroceder un poquito, porque hay falsos ministros,
fraudulentos, que están haciendo fraudes. Entonces necesitamos discernimiento de espíritu. Número 5, Mateo 7:15, dice que hay falsos profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios y que se presentan inofensivos como ovejas, pero en realidad son tan peligrosos como lobos feroces. Entonces, ¿cómo sabemos que algo es un lobo si viene disfrazado de oveja? Porque necesitamos el don de discernimiento de espíritu. Y el número 6, 1 Timoteo 4:1 decía, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Porque vienen espíritus engañadores dando doctrinas de demonios. Entonces, por eso es que necesitamos el don de discernimiento de espíritu. Y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Les di el resumen prácticamente en 2-3 minutos para que ahora entremos a la parte 2. Y en la parte 2 podamos ya empezar a platicar un poquito sobre lo que sería entonces en sí el propósito del don de discernimiento de espíritu y qué se discierne. Eso sería. Pastora, entonces nos explicas un poquito cuál es el propósito del don de discernimiento de espíritu. ¿Por qué necesitamos el discernimiento de espíritu? ¿Cuál es ese propósito de la necesidad de enseñarlo, aprenderlo, recibirlo y desarrollarlo? Ok. Uno de los puntos que traemos acá a través de la palabra, lo que vamos a estudiar el día de hoy, es el propósito, es distinguir la procedencia de algo. Puede ser de un espíritu, las palabras, los ambientes espirituales, las intenciones de alguien y las señales, ¿verdad? Vamos a aprender qué es lo que significa eso a través del discernimiento. También para saber si proviene de Dios o del enemigo. Otra también es, y para poder reprender lo de las tinieblas, sabemos que existe lo espiritual, lo bueno. En el ambiente espiritual hay mucho que aprender y existe lo bueno, pero también sabemos de que existe lo malo. Y a través del discernimiento vamos a poder aprender esto. También para recibir lo que es de Dios. Exacto, recibir lo que es de Dios y reprender lo que es de las tinieblas, ¿verdad? Amén. Para saber lo que proviene de Dios y lo que no viene de Él, para poder discernir o distinguir lo espiritual, un espíritu, etc. Entonces, ese es el propósito de este don, como nos lo explicaba Pastora Claudia. Y ahora lo que entraríamos a desarrollar sería qué se discierne. ¿Qué se discierne? Bíblicamente hablando, definitivamente, recordemos que nuestro discipulado es 100% bíblico, ¿no? ¿Qué se discierne según la palabra de Dios? Y vamos a ver algunas cosas que se disciernen entonces, porque la primera parte entonces fue ¿por qué necesitamos el don? Y ya lo vimos. Ahora, ¿qué es lo que se discierne? ¿Qué es lo que se discierne? Y cuando hablamos de qué es lo que se discierne, número 1, es lógico, es normal, es de cajón, se disciernen pues espíritus, ¿verdad? Amén. Porque es el don de discernimiento de espíritus. Entonces, si se discierne espíritus, pues definitivamente el número 1 va a ir espíritus. Pero leamos 1 Juan 4:1, dice el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo, dice el título. 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces, ¿cómo podemos probar los espíritus? Por el don de discernimiento de espíritu. Es utilizado mucho el don de discernimiento de espíritu para probar los espíritus, y por eso dice no crean a todo espíritu, sino pruébenlos primero, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y aquí en 1 Juan 4:2 nos deja ver cómo se prueban los espíritus. Y dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa. Quiero que vean, en esto conoced el Espíritu de Dios. Un espíritu genuino va siempre a confesar que Jesucristo ha venido en carne. Amén. Entonces, si ese espíritu confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha venido en carne, es porque es un espíritu de parte de Dios. Y luego en el 4:3, Pastora, si nos dices entonces que no es un espíritu que venga de parte de Dios. Amén. Dice en 1 de Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, prácticamente el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Entonces, ¿cómo podemos discernir un espíritu? Porque, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que confiesa? Como por ejemplo, se me viene a la mente cuando Juan en el cielo se postra a adorar a un ángel y el ángel le dice, no me adores, adora a Cristo, adora al Señor, yo soy consiervo tuyo, le dice. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que era un espíritu, un ángel, ¿verdad? De parte de Dios, porque no dejó que lo adorara, sino que redireccionó rápido esa adoración y lo mandó a adorar a Dios, no se dejó adorar a él, porque saben que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces necesitamos distinguir, discernir cuando un espíritu es de parte de Dios, cuando un espíritu no es de parte de Dios. ¿Quieres agregar algo ahí, amada? Amén. Sí, una de las cosas que la palabra nos muestra acá es de que, y no solamente acá, sino si hemos estudiado la palabra, hemos leído la palabra, es de que toda adoración, toda exaltación, toda gloria, toda honra se la va a llevar nuestro Padre y nadie más, porque como en ese ejemplo que ponías, ¿verdad? Que ni aún los ángeles son dignos de que nos postremos ante ellos y así se aparecieran, ¿verdad? Que hemos ahí sí que tenido hemos oído, hemos escuchado de que ángeles han visitado algunos lugares, pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ni aún, aunque fueran ángeles, uno tiene que discernir bien, ¿verdad? Y yo creo que acá también viene en primera de Juan 4:3 me llama mucho la atención y dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Una de las cosas que a uno, yo sé que ahorita no estamos hablando ni de demonio, ni, bueno, entra, ¿verdad? Exacto. Cuando alguien está siendo liberado, ha sido poseído por un espíritu inmundo, una de las cosas que le hace a uno decir, bueno, ya fue libre, es que confiese que Jesucristo vino y que murió en la cruz del Calvario, pero que resucitó. Es una seña, ¿verdad?, de que ese espíritu inmundo ha abandonado ese cuerpo. Pues, cuando la persona confiesa de que Jesucristo es el único Rey de Reyes y Señor de Señores y que Él vale la sangre de Cristo. Buenísima esa aportación. Por eso es de que el tema no es sobre el ministerio angelical, sino que surgió un ejemplo, ¿verdad? Amén. Porque los ángeles son espíritus. Amén. Y la Biblia dice que podemos discernir a los espíritus, son de Dios o no, pero me gustaría ampliar un poquito, ¿verdad? Porque entonces un ángel es un mensajero, no es para adorarle. La adoración a los ángeles no es bíblica, no es, o si la podemos ver en la Biblia es prohibida, por así decirlo, ¿verdad? De que no se puede adorar a un ángel. La adoración es exclusiva para Dios. Entonces un espíritu va a buscar que se le adore a él y no a Dios. Entonces ahí se discierne que es un espíritu que viene de parte del enemigo y no parte de Dios, porque un espíritu que parte de Dios va a direccionarnos siempre a adorar al Padre, Amén. a adorar al Señor, a adorar a Jesucristo, a adorar al Espíritu Santo, que es todo adorable. El Padre, el Hijo, el Padre busca adoradores definitivamente, no lo podemos negar, pero también se adoró al Hijo y se adora al Espíritu Santo, porque el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero el punto es ese, ¿verdad? Entonces se disciernen espíritus, amada mía, y amados a todos los que están ahí conectados. Tenemos que aprender a discernir los espíritus si son de Dios o no. ¿Y cómo lo sabemos? Pues aquí, cuando confiesan que Jesucristo ha venido en carne y dicen Jesucristo vino en carne, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo vino, murió, resucitó al tercer día, venció a la muerte, exhibió a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente y está a la diestra del Padre y es el único que intercede por nosotros. Ahí mira, nos damos cuenta de que es un espíritu que viene de parte de Dios, porque está diciendo es el único que intercede ante el Padre. Jesucristo es el único intercesor entre el Dios y los hombres. Entonces muchas veces hay espíritus de parte del diablo que lo que hacen es algún tipo de señales o apariciones para hacer creerle a la gente y que empiecen a adorar imágenes o que empiecen a adorar algún tipo de objetos o cosas, y ahí es donde ya están desviando lo que es lo genuino. Exacto, y ya nos damos cuenta de que pues, no es un espíritu de parte de Dios. Amén. Sí, porque mira, acá dice, porque muchos falsos profetas han salido.
por el mundo. Entonces también acá nos da a conocer, ¿verdad? De que en algún momento hay gente que va a decir, va a querer decir, oh, yo soy un profeta, yo soy un ministro, yo soy un apóstol, yo soy esto. Pero por eso dice la palabra de Dios que hay que discernir el espíritu que va en ellos, porque puede ser que en algún momento, ¿verdad? Acá dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tratando de engañar a la gente con espíritus que no son de parte de Dios, sino que quieren, como decías, quieren de una manera desviar la adoración, desviar el propósito por el cual el Señor ha dejado pastores, ministros, evangelistas, maestros, profetas, porque el enemigo siempre va a querer estropear lo genuino, siempre va a querer hacer las cosas de una manera diferente a lo que Dios ha establecido. Y acá podemos ver de que muchos se van a levantar, pero el don de discernimiento nos va a servir a nosotros, a la iglesia, para poder ver las acciones, para poder ver que lo que realmente son estos que están siendo usados por el enemigo, para saber de que no es de parte de Dios, porque no están confesando a nuestro Señor y Rey de Reyes y Señor de Señores, sino la alabanza, la adoración, la gloria, la quieren ellos. Y el Señor es bien claro con esto, ¿verdad? Que la adoración únicamente va a ser para Él. Claro, entonces necesitamos llegar en esta noche quizás a explicar seis razones de lo que se discierne, o qué es lo que se discierne, 6 tipos de lo que se discierne. Y número 2, se disciernen las palabras. Se disciernen las palabras que se dicen, porque muchas veces tenemos que aprender de que hay personas que dicen cosas y que supuestamente son bíblicas, pero hay que discernir las intenciones y las palabras que están hablando. Porque en Job 4:15 dice la palabra: y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo, paróse delante de mis ojos un fantasma. Quiero que leamos bien esto: cuyo rostro yo no conocí, oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Entonces las palabras aquí son de un amigo de Job, que es Elifaz. Y Elifaz está diciendo algunas palabras que como que no encajan, no concuerdan con lo que la palabra de Dios dice. Porque él dice: aquí en sus siervos no confía. Y Dios, si algo tiene, es que confía. Incluso te imaginas a Jesús en la tierra, a quienes escogió para ser sus discípulos y luego llevarlos a la dimensión o al nivel de apóstoles. ¿Qué tipo de personas eran antes de poder tener ese encuentro y ser transformados y pasar por un proceso? Y sí les confió el Señor. Incluso a Pedro le dijo: Pedro, me amas 3 veces, y luego le vuelve a confiar y le dice: pastorea mis ovejas, pastorea. O sea que Dios sí confía, pero aquí las palabras de Elifaz hacia Job son unas palabras que hay que discernir. A veces hay palabras que se dicen o que nos dicen que nosotros debemos de discernirlas y no recibirlas, porque las palabras tienen poder, tienen espíritu y tienen vida. Dice la Biblia que en la lengua está el poder de la vida o de la muerte. Entonces tenemos que tener cuidado. Aquí hay mucho que platicar. Te dejo el tiempo porque sé que querés agregar mucho más acá, pero esto es bien delicadísimo también, ¿verdad? Amén. Yo te puedo decir de que dice acá: al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Y es que cuando es algo de parte del enemigo, algo malo, sí pasa en algún momento eso, pero también cuando, yo no sé si te ha pasado en algún momento, cuando es también de parte de Dios, hay algo que te eriza, pero de una manera diferente, no de una manera como que te da temor, como que te da... que la atmósfera se pone tensa. Yo sé que más adelantito vamos a hablar de eso también. Ajá. Pero acá
si nos metemos en este cuadro de este pasaje, dice, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo, ¿verdad? ¿Te imaginas eso tan tenso ahí? Eso bien feo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nos muestra acá la palabra es de que en algún momento el enemigo va a tratar la manera por medio de una persona de decirte cosas, tú no vas a poder, tú no... ¿Por qué? ¿Por qué crees de que tú puedes llegar ahí? A ti no te van a poner, no, mira, tú lo estás haciendo mal y tal vez ahí sí que es cuando más te estás esforzando, es cuando más, por ejemplo, ahorita estamos iniciando, ayer iniciamos el ayuno de no enojarnos. Hoy lo iniciamos. Hoy, ¿verdad? Puede ser de que... Es que venimos practicando desde antes. Sí, ¿verdad? Puede ser de que en algún... Tal vez porque me está costando un poquito. Yo no sé si a todos nos está costando. A mí sí me está costando mucho, pero gracias a Dios, ahí vamos, es nuestro primer día. Y puede ser de que en algún momento, ¿verdad? Llegue alguien como para querer bajarte, como para querer desanimarte de lo que Dios está haciendo, de lo que estás tratando de hacer, que llegue con alguna palabra de decir, oh, no, pero si yo no he visto el cambio en usted, yo no he visto de que, nada, si te enojaste ayer, pero hay que discernir cuál es el espíritu de las palabras con las que te lo está diciendo, porque al contrario, si nos dejamos guiar por Dios, vamos a abrir nuestros oídos para poder decir, no, pues seguí adelante, en el nombre de Jesús, échale ganas, te enojaste hoy un poquito, pero mañana ya no te vas a enojar, y de esa manera, acá Job está pasando por una situación bien tremenda. Y acá lo que el enemigo trata la manera de hacer es decirle, no, pues vos estás así porque en ti no confió, ¿Quién eres tú para que Dios confíe en ti? Cuando Dios, nosotros lo podemos ver ahora mismo, Dios deja esta palabra para que nosotros nos demos cuenta y que discernamos cuando alguien viene a decirnos cosas que no es de parte de Dios, que aún acá él era un siervo justo, dice la palabra, un siervo fiel, Job, pero en nosotros también Dios confía en nosotros, Dios nos confía este momento, Dios nos confía. ¿Qué es lo que te está confiando Dios? Dios te puede confiar tus hijos, Dios te puede confiar muchas cosas que a lo mejor el enemigo quiere hacerte pensar en que Dios no confía en ti, pero hoy, a través de esto, a través de este tiempo, de este espacio, hoy te podemos decir, aprende a discernir las palabras, de dónde es que vienen, porque Dios sí confía en nosotros. Dios sí confió en ti, Dios sí confía en mí y Dios está ahí para decirte, amado hijito, sigue adelante, confío en que lo vas a terminar. Larga es la carrera y la meta, pero yo confío en ti, te dice el Señor. Sí, me impacta mucho lo que estamos leyendo ahorita y me gustaría que lo volvamos a poner en pantalla, por favor, Janita, porque quiero hacer énfasis en algo. En Job 4:15 dice que Elifaz lo que está escuchando es lo que está hablando un fantasma. Uh-huh. Y cuando él está escuchando lo que un fantasma dice, le deja ir esas palabras a Job y le dice a Job, esto yo lo oí de un fantasma. Porque dice, al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo, paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí y quedé callado. Ajá. Oí que él decía, el fantasma hablaba, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía. Entonces, él está diciendo de que él oyó un fantasma y que ese fantasma o ese espíritu le dijo a Elifaz de que Dios no confiaba en los hombres. Y prácticamente lo que le está diciendo a Job es, esto es para ti. Es el mensaje que me dio el fantasma para ti. O sea, hay que discernir los espíritus y las palabras que están diciendo. Y es como que van de la mano, ¿va? Va agarrado de la mano esto, ¿verdad? Amén. Y entonces hay que tener mucho cuidado, amados. Y mira ahí tan claro que es, ¿verdad? Que le dice que él vio un fantasma y que el fantasma fue el que le dijo. El que habló. Ni siquiera dice, ok, yo oí esto, sino
le dice claramente que fue un fantasma y que eso es lo que piensa él de él. Qué tremendo eso, ¿verdad? Porque entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros decimos que escuchamos algo. Tenemos que discernirlo, en saber de dónde viene. Y esas palabras que Elifaz escuchó del fantasma eran que Dios no confía en sus siervos. Y eso no es cierto. Amén. Dios confió en Abraham, por eso lo llamó. Dios confió en Noé y por eso volvió a repoblarse la tierra con él y su familia. Dios confió y si ponemos Dios muchos, confía en nosotros. Sí, para no ir tan lejos, ¿va? Para no poner a personajes que uno dice yo no le llego a las sandalias a ellos. Dios confía en nosotros y nos hizo un llamado, nos confía muchas cosas a tal punto de que necesitamos discernimiento de espíritu. Esto se está poniendo buenísimo, pero para seguir un poquito, solo quisiera saludar aquí a mi hermana Nélida Estefanía López Rodríguez, es pastora allá en Perú y dice que nos está escuchando. Bendiciones y saludos. Amén. Allá hasta Perú. También vi que estaba conectada una pastora que es pastora allá en México, que es familiar de la familia Cano. Y un saludo allá a México también. Un saludo a todos los que están acá cerca, todos los de casa, todos los que están ahí. Qué lindo, gracias por reportarse, porque anhelan que sepamos que están ahí y a nosotros nos bendice de que nos quieran avisar de que están ahí escuchando el mensaje, están discipulándose juntos, porque eso quiere decir de que queremos aprender todos, ¿verdad? Y que podemos aprender de todos. Sí, es algo bien lindo. Entonces, en sí lo que estamos haciendo es desarrollando para los que acaban de conectarse qué es lo que se discierne, porque hemos venido platicando sobre el don de discernimiento de espíritu, por qué necesitamos el don de discernimiento y qué es lo que se discierne. En ese punto vamos ahorita para todos. Los que no han escuchado, les pido que vayan a escuchar la parte 1 en Spotify o en YouTube o en el video de Facebook Live. Ahorita, ¿qué se discierne? Estamos viendo que se disciernen los espíritus, pero también las palabras que dicen bien esos espíritus. Y número 3, se disciernen las intenciones de las personas. Con qué intenciones están haciendo las cosas, ¿verdad? Porque en Nehemías 6:10 dice que vine luego a casa de Semaías, hijo de Delai, hijo de Mejetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios. Mirale estas palabras. Reunámonos, le dijo Semaías a Nehemías, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matar. Le está infundiendo Semaías miedo, temor. Y entendí en Nehemías 6:12, por favor pónganle mucha atención a esto que dice Nehemías 6:12. Y entendí que Dios no lo había enviado. Ahí está, cómo en Nehemías se activa ese discernimiento y él entiende que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. ¿Quién le dijo a Nehemías que Sanbalat y Tobías lo habían sobornado? Es que Dios respalda a quien llama y por eso es de que reparte esos dones. Y ahí se activan 2 dones, fíjate, el don de conocimiento y el don de discernimiento de espíritu, que son muy fuertes, se activan o se desarrollan muy fuerte en el profeta, ¿verdad? Entonces, me impresiona cómo Nehemías camina en ese nivel de desarrollar esos dones, y aquí él puede discernir de que Semaías lo que quería era matarlo, y adentro del templo, y es que no tienen misericordia ni tienen temor de nada, ¿verdad? Vámonos al templo. Adentro del templo quería matar a Nehemías, Semaías, y Nehemías no quiso ir, dijo no, yo no voy, y porque él discernió. Amén. Me gusta esto porque hay mucho que decir acá. De veras, tenemos que pedirle al Señor que el Señor nos dé ese don de discernimiento y no digamos también el de conocimiento, ¿verdad? Porque muchas veces las intenciones de la forma en que tal vez alguien va a ser usado, porque realmente en algunos casos la gente es usada, ¿verdad? Para poderte infundir temor, para poderte infundir miedo, para poderte infundir como dudas si es que lo hago, no lo hago, si lo hago. Y eso es muy importante porque acá miramos a través de la palabra, me llama mucho la atención en Nehemías 6:11, eso no lo leíste. Ajá. Y esto me habla a mí de una identidad que tiene que tener uno,
porque cuando uno tiene la identidad de que uno es hijo de Dios, que quién es el que está con uno, que para qué fue que te llamó el Señor, qué es lo que estás haciendo, si lo que estás haciendo está bien y tú tienes la seguridad y la certeza. Mira lo que dice en Nehemías 6:11, dice, entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? Entonces eso me trae a mi espíritu. Cuando vienen esos momentos, cuando alguien te dice, esto no está bien, entonces podríamos decir, un hijo de Dios como yo, ¿va a permitir que esto pase? Un hijo de Dios como yo, ¿va a permitir que me quede a medias? ¿Que entregue lo que Dios me ha dado por gracia? Y también dice, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Entonces ahí miramos una identidad que Nehemías sabe quién es. Nehemías sabe para lo que lo ha llamado el Señor. Entonces una de las cosas cuando venga eso, amados, es pedirle al Señor ese discernimiento, pero también el Señor te da a conocer verdaderamente quién eres tú, la identidad de hijo, de no con algo que te venga, se va a destruir el mundo, amén, que se destruya, pero ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a encerrar, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a buscarle al Señor, vamos a clamarle al Señor y vamos a seguir impartiendo esa palabra para que si se destruye, pues nos vamos con Cristo, pero la identidad que tenemos de que un día el Señor va a venir, que el Señor está contigo y que Él no va a permitir de que nada malo te pase. Entonces, tienes que tener una identidad también, eso es algo que me impacta aquí. Qué bonito el enfoque que le estás dando. Y fíjate que cuando tú desarrollabas ese enfoque sobre la identidad en Nehemías, el Señor también me daba a mí un enfoque con la certeza y la convicción que él tenía porque sabía que Dios lo había enviado a hacer esa tarea. Y cuando viene Semaías y le está diciendo que huya, que se meta al templo, que lo quieren matar y todo, él dice, no, ¿pero qué voy a huir si yo estoy seguro que Dios fue el que me envió? Yo estoy haciendo la obra de Dios y Dios está conmigo. Entonces él sabe que tiene una identidad como tú dices, y yo le podría agregar un poquito también y decir, él tenía la convicción de lo que él estaba haciendo para Dios y que no iba a salir huyendo, y él sabía que Dios lo había designado para esa tarea, para ese tiempo, porque ya Dios le había abierto las puertas, empezando con el rey. Luego el mismo rey da cartas para que le provean la madera. El mismo rey le manda escoltas para que él regrese a Jerusalén y construya los muros. O sea, Nehemías sabe que el respaldo de Dios está con él, pero él sabe discernir las intenciones de Semaías. Entonces tenemos que aprender a discernir los espíritus, tenemos que aprender a discernir las palabras y tenemos que discernir las intenciones. Nos podríamos aprender a discernir todo en un mismo versículo, pero es para enriquecer este discipulado y darnos cuenta de que la palabra está llena de versículos donde nos damos cuenta que hay muchas cosas que se disciernen. Entonces aprendamos, mis amados bellos, juntos con la palabra cómo discernir tanto a los espíritus que tienen que confesar que Jesucristo ha venido en carnes y son de Dios, las palabras, porque Elifaz está diciendo que lo que él oyó fue de un fantasma. Y fíjate que Elifaz, tengo que retroceder un poquito porque fíjate que hay comentarios acá que me llaman la atención, que me gustaría compartir, porque Elifaz dice que es un fantasma y que Dios no confía en sus siervos. Y fíjate que mi hermano Helber decía por acá, el Padre nos confía dones, ministerios, nos confía en nuestras familias, etcétera. Sí, Dios confía en nosotros. Lo que está diciendo Elifaz es lo que escuchó de un fantasma. O sea, tenemos que reaccionar y saber de dónde vienen esas cosas. También fíjate que mi hermana Iselita dice, Dios confía en nosotros porque Él ve a Cristo en nosotros. Amén. El Padre nos ve como hijos, y qué padre no confía en sus hijos. Aleluya. Es bien cierto eso. Entonces tenemos que aprender a discernir las palabras, como cuando alguien te llega a decir, vistes que en vos no confiaron porque no te dieron el privilegio, no te dieron esa es mentira. Solo descansa en el Señor, tu tiempo va a llegar. Lo que pasa es de que la gente
mente es usada muchas veces por el enemigo con palabras y tenés que aprender a discernirlo. Y estábamos discerniendo las intenciones con Semaías y Nehemías. Entonces tenemos que aprender a discernir las intenciones. Así que vamos a avanzar a algo más adelantito, porque también se disciernen los ambientes, pastora. Amén. Se tienen que discernir los ambientes, porque uno a veces, yo no sé si te ha pasado, me imagino que sí, porque, bueno, pues tú me lo has contado. Cuando tú llegas a algunos lugares y dices, yo discerní la atmósfera pesada, esto, ¿verdad? Veamos un ejemplo en Segunda de Reyes 6:16. Dice, no tengan miedo. Él le dijo, no tengas miedo. Es Eliseo hablándole a su siervo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aquí podríamos hablar de diferentes temas, como la visión, como la fe, como el respaldo en el profeta, etcétera. Pero a donde yo quiero es que veamos que los ambientes que se disciernen, y cuando vemos lo que en el ambiente espiritual hay, porque Eliseo podía ver lo que se movía en el ambiente espiritual, y dice que estaba lleno, dice el monte estaba lleno de gente de a caballo, pero el criado de Eliseo no lo podía ver y estaba atemorizado, porque él no podía discernir los ambientes, solo él podía ver lo que estaba alrededor, que eran los enemigos rodeándolos. Entonces hay que aprender también a discernir los ambientes, y este es el primer ejemplo que traemos sobre discernir los ambientes, porque vamos a ver otro ejemplo más fuerte todavía, pero este es bien, bien tremendo, porque están en un lugar donde si pueden tener los ojos abiertos y ver lo que hay de parte de Dios con nosotros, ese ambiente va a cambiar, porque cambió a confianza. Eliseo estaba confiado y el criado estaba con temor. Entonces, dos personas en un mismo lugar, pero uno confiado y el otro con temor, es porque uno está viendo algo diferente que el otro, y era lo que estaba pasando acá. Amén. Una de las cosas que miramos acá es de que en algún momento, ¿verdad? Puede ser de que hayan dos niveles, ¿verdad? Por así decirlo. Y eso es lo que pasa cuando alguien no se mete en esa misma atmósfera. Puede ser de que en algún momento los ambientes, uno pueda, por ejemplo, a mí me gusta hablar con ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando en algún momento, vamos a poner un escenario donde hay alguien que tiene un espíritu inmundo, ¿verdad? Se puede manifestar un ambiente pesado, un ambiente hasta donde se puede percibir olores como de óxido, de olores putrefactos, y son ambientes donde inmediatamente uno tiene que discernir. No, aquí tenemos que comenzar a reprender y a echar fuera. O también en algún momento llegas a algún lugar y puedes ver que en el ambiente anda un espíritu de muerte, y tú lo puedes ver. Entonces, porque el ambiente en sí se muestra en esa dimensión. Entonces, qué bonito, me fascina esto, poder que nos sentemos y poder platicar de esto, porque miramos acá que con Jesse, con Eliseo y Jesse, de que en algún momento Eliseo estaba confiado de que todo estaba bien, porque él podía ver, sus ojos espirituales, no solamente físicos, sino sus ojos espirituales estaban abiertos. Exacto. Y muchas veces no podemos discernir, no podemos mirar los ambientes, no podemos ver más allá, porque muchas veces hace falta de que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Y entonces por eso hay veces que no miramos, no podemos discernir los ambientes. Por ejemplo, si en algún momento nos ha pasado acá en la iglesia un ambiente de una angelical bien tremendo, algo precioso, algo donde se comienzan a abrir los ojos espirituales, y el Señor comienza a mostrar, ¿verdad? Que no es
algo que no exista, sino que acá podemos ver a raíz de la palabra que sí hay manifestaciones de ese nivel donde el Señor te dice, tranquilo. Tranquilo, puede ser que estés en un lugar, en un ambiente donde tal vez las cosas que estén pasando a tu alrededor estén mal, pero dice la palabra de Dios que cuando un hijo de Dios se llega a un lugar, ahí cambia la situación. Entonces, qué bonito este ejemplo porque nos da a conocer de que sí pueden pasar esas cosas, que sí pueden haber esas manifestaciones. Amén. Y que sí pueden haber ambientes donde sea un ambiente desagradable y cómo Dios viene y cambia los ambientes para ti. Exacto, es lo que decíamos hace un ratito, ¿no? ¿Cómo pueden estar dos personas en el mismo lugar, pero uno tener temor y uno estar confiado? Es porque uno sabe quién está con él, los ambientes ya los pudo cambiar con la fe, con la confianza, con la paz, con la seguridad que le transmite Dios y cómo pueden ver eso. Es algo sorprendente. Fíjate que nos mandan aquí muchos saludos, disculpen que no los pueda leer todos, algunos voy a leer para poder ahí sí que tratar de equilibrar, ¿verdad? Mi hermana Fidela dice bendiciones, pastores. Hermana Liz, Dios le bendiga, mi amada, qué bendición. Les amo, un saludo a hermano Artemio, a su familia preciosa, les amamos, les extrañamos y qué bueno que estén ahí con nosotros hoy. Dice mi hermano Dan Nava, hermano Dan, Dios te bendiga, ¿cómo estás, Dios te hombre? bendiga, Mi hermano Dan tiene una pregunta, dice, ¿Enoc, Noé, Abraham vivieron bajo la ley de Moisés? ¿O con solo oír la voz de Dios Altísimo en su corazón? No, te quiero decir algo. Mira, pues Enoc, Noé y Abraham no vivieron bajo la ley de Moisés. A Moisés le dan la ley después en el libro de Éxodo, y Enoc aparece en Génesis capítulo 5, donde dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque el Señor se lo llevó. Ahí no había una ley mosaica. Aunque Dios siempre ha puesto mandamientos, porque incluso en el huerto habían mandamientos. Había un mandamiento que fue el que desobedecieron, pero no bajo la ley mosaica. Igual Abraham se le llama el padre de la fe. ¿Por qué? Porque caminaban por fe, no bajo la ley mosaica. La ley mosaica o la ley que Dios le da a Moisés para el pueblo de Israel es más adelantito. Entonces ellos vivían por fe. Ahí estamos. Y ahí están mandando. Hermana Jenny allá en Texas. Aleluya. Es en Texas, ¿verdad? Sí. Bendiciones, mi hermana Jenny. Saludos a mi hermano Francisco Jr. y a toda la familia. Les amamos, les extrañamos. Son parte de esta casa. Solo que ahorita están a la distancia congregándose. Mira, y ahí están congregándose hoy en nuestro discipulado. Amén. Y es por ustedes también muy, muy importante que se congreguen también por esta forma y por ustedes hacemos también esto porque sabemos de que están ahorita a la distancia, pero les amamos, los extrañamos, los bendecimos, oramos Amén. Por ustedes y le damos gracias a Dios por su familia. Seguimos, pastora, porque Amén. Si no seguimos acá, qué lindo está todo esto. Fíjate de que se discierne, entonces hagamos un resumen rapidito porque nos van quedando 15 minutitos. Ya se nos fue el tiempo, hombre. ¿Qué se discierne? Número 1, se discierne entonces a los espíritus. Número 2, se disciernen las palabras. Número 3, se disciernen las intenciones. Número 4, se disciernen los ambientes. Y dentro de los ambientes yo quisiera que veamos de una vez Jonás 4:11 en la Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Traducción Viviente dice, pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual. O sea que era una ciudad. La siguiente diapositiva, mi amor, por favor, es la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual. Viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Entonces esta versión nos dice de que ellos vivían en una oscuridad espiritual. Eso es un ambiente que se tiene que discernir y por eso es que Dios manda a Jonás ahí. Y en el versículo siguiente dice, antes, en el 4:11, ahora sí antes dice, no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Qué tremendo. O sea. Y fíjate que me recuerdo de una vez que nos enseñaste, hace poco, nos enseñaste qué tipo de gente había en esta ciudad.
Y por eso era que vivían en tinieblas, porque habían hechiceros, habían gente idólatras, mala, derramadores de sangre. Dice la Biblia. Es una profecía que aclara cómo era que verdaderamente vivía Nínive, vivían los de la ciudad de Nínive, ¿verdad? Imagínate que la gente que estaba ahí estaba metida en esa atmósfera de tinieblas, en esa atmósfera de pecado, y ellos estaban cegados, sus ojos espirituales estaban, su entendimiento, porque dice, no saben discernir entre su mano izquierda, entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. O sea, ellos no podían discernir, es algo tan fácil, ¿verdad? Discernir entre cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Si lo ponemos así, es algo tan fácil, tan sencillo, pero ellos no podían ni siquiera eso. Ahora, el punto está en que estaban bajo una oscuridad espiritual. Porque en el versículo que el mismo, pero en la nueva traducción viviente dice, pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual. Imagínate. Entonces, ¿cuál era el ambiente en esa ciudad? Era de oscuridad espiritual, era de tinieblas. Y ahí es donde entra la palabra que el Señor le dio a Jonás para que se arrepintieran dentro de 40 días. Y mira que las palabras eran, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces, ¿qué fue lo que cambió el ambiente en la ciudad de Nínive? Fue el arrepentimiento de la gente. Fue el arrepentimiento. Entonces, cuando estamos arrepentidos de corazón, podemos cambiar hasta los ambientes donde vivimos. Porque si somos orgullosos, arrogantes, altivos, pues esas atmósferas creamos, esos ambientes creamos, mientras que cuando hay un arrepentimiento, hay humildad, hay un espíritu contrito, humillado, pues se cambian los ambientes también. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y fíjate, pastor, de que me viene esto, de que por eso miren, amados, cuando nosotros, si nos pasamos a un apartamento, a una casa, al lugar donde Dios te dé, por eso es bien importante llegar, orar, pedirle al Señor y decirle, Padre, es este lugar, dame ese discernimiento, Señor, para ver si es aquí. Y si Dios te lleva, pedirle al Señor, Señor, si hubo algo antes acá, alguien que hiciera brujería, alguien que hiciera algo, Padre, en el nombre de Jesús, rómpelo, quiebra, porque es muy importante discernir dónde es donde uno está parado, dónde es que uno pone, ahí sí que a dónde va. Qué tremendo. Y ahí es donde uno llega ahora, dedica a Dios. Amén. Dedica a Dios su vida. Y rompe toda maldición, ahí sí que cambia el ambiente, cambia las atmósferas y puedes sentir algo diferente. Por eso es de que muchas veces en algunos lugares, ¿verdad? Dicen, ay, no, es que yo sentí de que cerraron la puerta, de que hicieron esto. Pues lo que tienes que hacer es cambiar el ambiente, discernir, cambiar esa atmósfera de tinieblas, de qué sé yo, lo que pueda haber ahí, ¿verdad? Y orar y declarar, bendecir, ungir y declarar en el nombre de Jesús de que se cambia. Amén. Este discipulado está buenísimo. ¿Qué se discierne? También quisiera que agreguemos un quinto más, a ver si nos da tiempo para llegar a los 7. Sí, 7 queremos dejarles hoy. Creo que vamos rápido. Vamos rápido, ¿verdad? Pero es bien importante dejarles los 7 porque así ustedes pueden seguir estudiándolo en casita. Dice en el número 5 es distinguir las señales. ¿Por qué distinguir las señales? Porque Apocalipsis 16:13 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Son espíritus de demonios que hacen señales. Entonces hay señales que muchas veces los hacen espíritus inmundos y la gente piensa que las están haciendo espíritus de parte de Dios o es de parte de Dios. Entonces tenemos que aprender a discernir esas señales. Entonces aquí las señales que hicieron era para poder ir tras los reyes de la tierra para reunirlos para una batalla. Entonces, cuando hacen señales, pero esas señales te llevan a división, te llevan a pleito, a pelea después, esos son señales. Hay que discernir desde dónde vienen ese tipo de señales, ¿verdad? Amén, amén. Sí, porque ahí la Biblia, la palabra nos da bien clarito, ¿verdad? Que aprendamos a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Número 6, se tiene que discernir el tiempo.
Se tiene que discernir el tiempo porque si te enseño el reloj, se tiene que aprender a discernir el tiempo porque si te recuerdas, estuvimos la semana pasada hablando mucho sobre cómo aquella mujer que tenía un espíritu de adivinación en Hechos 16 salía en el tiempo exacto cuando era el tiempo de la oración. O sea, hay que discernir el tiempo, saber, este tiempo es para el Señor. ¿Y por qué tanto estorbo? ¿Por qué tanta oposición? ¿Por qué hay cosas que se levantan en el tiempo que tengo que congregarme, en el tiempo que tengo que ayudar a alguien, en el tiempo que tengo que buscar a Dios, en el tiempo que tengo que dedicarme? Entonces, hay que aprender a discernir el tiempo. Amén. Y me gusta mucho porque la palabra nos deja también en Eclesiastés, dice de que hay tiempo para todo, ¿verdad? Y entonces muchas veces también no es, sí estamos hablando de discernimiento, buenísimo. Pero también no es tanto el discernimiento, sino en sí también que pongamos de nuestra parte y que aprendamos, ¿verdad? A ser ordenados, con nuestro tiempo, para no agarrar el tiempo que es de Dios para nuestra familia, ni el tiempo que es de nuestra familia para Dios. Claro, Dios anda con nosotros en todas partes, si nosotros queremos, ¿verdad? Porque claro, obviamente si nos vamos a meter a un lugar donde Dios no nos está mandando, no. Pero bueno, la palabra nos deja de que hay tiempos. Y otra de las cosas es de que nosotros debemos de aprender a discernir los tiempos. ¿Por qué? Porque hay un tiempo donde Dios nos quiere bendecir, hay un tiempo donde Dios es el tiempo del Señor. Y si no aprendemos a discernir ese tiempo donde el Padre nos quiere a lo mejor pasar a otra dimensión, bendecir de alguna manera, y lo dejamos pasar, sí, va a llegar tal vez ese tiempo, pero de diferente manera. Fíjate que analizando este pasaje un poquito, aquí podemos ver que se discernía el tiempo. Vemos que Pablo discernió el espíritu, discernió las palabras que decía la muchacha, que aunque eran palabras que no eran malas, estaban llamando la atención para que la gente se enfocara en ella, ¿verdad? Hay varias, aquí como que se unen. Aquí que se unen varios, ¿verdad? Varios tipos de facetas en el discernimiento, y es bien bello que nos volvamos a detener aquí un poquito, porque Pablo está discerniendo muchas cosas aquí. Sí. Y fíjate que de hecho en el 16-18 dice, y esto lo hacía por muchos días, y eso lo decíamos en el discipulado pasado, ¿verdad? De que decíamos de que pues ya habían pasado muchos días y él tal vez no le había puesto mucha atención, no lo había discernido, pero llegó el momento donde él lo discierne y pues ya se da cuenta, ¿verdad? De que era un espíritu de parte del enemigo, ¿verdad? Que aunque estuviera diciendo lo verdadero, pero era con una intención. Ahí entran las intenciones también, ¿verdad? Se disciernen las intenciones, ¿ya viste? Que era con una intención como de desviar la atención para que la palabra no llegara. Qué tremendo. Y fíjate que en Eclesiastés 8:5 dice: el que guarda el mandamiento no experimenta mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Mira. Ahora, el sabio sabe discernir los tiempos. ¿Por qué? Porque también hay que discernir el tiempo, por ejemplo, para empezar algo, para hacer un cambio. Amén. Para muchas cosas hay que discernir, y eso se logra con la sabiduría. Entonces dice: el corazón del sabio discierne el tiempo, que de hecho tendríamos que hablar en una parte 3 del discernimiento, cómo desarrollar ahora el don de discernimiento, ¿no? Porque hemos aprendido por qué el don, ¿verdad? ¿Por qué se necesita el don de discernimiento espíritu? Claro. Número 2, hemos venido desarrollando ahorita qué se discierne. Y número 3, nos tocaría cómo desarrollar ese don de discernimiento espíritu, que es muy importante. Entonces, el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Hay que pedirle al Señor entonces ser sabios. Amén, ¿verdad? amén. Definitivamente, ¿verdad? Ahora, para terminar este discipulado, porque se nos fue el tiempo, nos quedan unos minutitos, 3 minutos, pero número 7, para terminar, se disciernen incluso las enfermedades. Se tiene que discernir las enfermedades. ¿En qué sentido? En que muchas veces pues hay enfermedades pues porque la edad nos va avanzando, ¿verdad? Y nos va cobrando factura la edad,
el tiempo, pero también muchas veces pues nos alimentamos mal y pues nos enfermamos por la alimentación que tenemos, pero muchas veces también puede haber enfermedades por espíritus inmundos o enfermedades por causa del alma, las enfermedades psicosomáticas, pero también pueden haber enfermedades por espíritus inmundos, como por ejemplo cuando la mujer encorvada estaba 18 años encorvada. Dice la Biblia, mis amados, de que dice el Señor, ¿cómo no la iba a sanar si Satanás la había tenido así por 18 años? Entonces hay enfermedades, y en Lucas dice que el Señor reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Entonces, muchas veces nosotros oramos por una enfermedad, pero también hay que discernir si hay que reprender esa enfermedad y saber cómo entrarle, ¿verdad? Entonces, se disciernen incluso las enfermedades para saber si hay que pedirle al Señor que sane y nos rejuvenezca, que nos dé sabiduría para poder alimentarnos de una mejor forma. Amén. o hay que reprender. Así que, pastora, te dejo el tiempo con las últimas palabras con respecto a lo que es el discipulado el día de hoy, y que a la vez de una vez te despidas porque el tiempo se nos terminó. Lastimosamente. Bueno, en un minuto. Hemos visto en algunas oportunidades de que alguien dice, fui con el médico, no me encontró nada, pero yo tengo esto y tengo el otro. Discernimiento, ¿verdad? Hay que discernir esa enfermedad. Si no le encontraron nada, le hicieron exámenes de pies a cabeza y no le encontraron nada, es porque el enemigo anda ahí. No se duerme. Hay que reprender en el nombre de Jesús. Y muchas veces, ¿verdad? Nos hace falta el poder alimentarnos bien, el poder descansar como es. Claro. También muchas veces el seguir ayunando, de lo que comenzamos el día de hoy, porque muchas veces por gruñones, por enojones, muchas veces vienen enfermedades y decimos, no, pero es que no sé ni por qué, pero es porque muchas veces tenemos que discernir, ¿verdad? Exacto. ¿Qué es lo que nos está haciendo estar en esas enfermedades? Bueno, pero para mí fue un gusto el poder haber compartido con ustedes. Hoy sí sentí como que si hubieran sido 5 minutos nada más. 5, ya llevamos una hora. Pero que el Señor les bendiga, amados. Me dio un gusto el poder compartir con cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo, un saludo muy grande. Que el Señor me los bendiga, que el Señor nos siga capacitando de allá para acá, y que podamos seguir aprendiendo a través de aquí para allá y de allá para acá. De aquí para allá y de allá para acá. Y que siempre podamos tener este espacio para poder seguir aprendiendo, seguir formándonos y seguir creciendo. Que el Señor les bendiga, los amo mucho. Gracias por estar ahí. Gracias, Janita. Que Dios les bendiga. Amén. Estuvo bien precioso esto. Cada discipulado se pone bien interesante porque seguimos aprendiendo. El resumen de todo, entonces, se disciernen, mis amados, un espíritu, las palabras, las intenciones, los ambientes, se disciernen las señales, se discierne el tiempo, se discierne incluso de dónde provienen las enfermedades. Así que atentos para el próximo martes, que podamos seguir platicando. Si es sobre este tema, vamos a seguir platicando sobre cómo desarrollar el discernimiento. Vamos a seguir capacitándonos. Gracias por todos los que estuvieron ahí conectados. Gracias por todos sus saludos, por todas sus palabras. Se están despidiendo todos ahí. Muchas gracias, de veras. Les amamos, les bendecimos. Este video va a estar en Spotify para que también lo puedan escuchar y compartir para los que andan quizás ocupados, trabajando o manejando, pero pueden escucharlo. También va a estar en YouTube para que puedan seguir viéndolo y teniéndolo ahí a la mano, y poder tener las citas bíblicas y todo, y se sigan auto estudiando, enseñando y aplicando. Nos despedimos y sigo hablando. Vamos a tener otra hora. Bendiciones. Amén. Hasta la próxima. Les amamos. Feliz noche.